Esto es Desde la Aceptación, el podcast donde exploramos el sentido profundo de las pérdidas y los caminos del duelo. Con la guía de Mercedes Navarro, psicóloga experta en tanatología y mindfulness. Aquí encontrarás recursos, reflexiones y compañía para transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial, Cerrar el año, cómo agradecer, soltar y renovar. Estamos cerrando un año más y suele ser un momento que despierta muchas cosas. Balance, nostalgia, alivio, cansancio, gratitud y a veces un poco de incertidumbre por lo que viene. Hoy quiero invitarte a hacer un recorrido con calma, mirar lo que viviste, agradecer lo que te sostuvo, soltar lo que pesa y renovar desde un lugar más real y más humano, sin hacer balances perfectos ni romantizar lo vivido. Se trata de mirar el año con honestidad y aceptación. Y para esto me acompañan dos queridas colegas, amigas, cuyo trabajo respeto y admiro profundamente. Presento primero a Susana López Bustamante, profesional con amplia experiencia en psicología positiva, mindfulness y coaching ejecutivo. Ha sido catedrática en diferentes universidades, asesora de posgrado, conferencista en foros nacionales, creadora del podcast La Calmería y formadora de coaches. Su trabajo está centrado en el bienestar emocional, la atención plena y la transformación personal. Gracias, Susana, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Mercedes. Y también nos acompaña Margarita Dávila Robledo, actuaria, psicóloga y tanatóloga, con trayectoria sólida en cuidados paliativos, duelo, docencia y acompañamiento emocional. Ha colaborado en el Consejo de Salubridad General, en la AMTAC, en diferentes hospitales y programas especializados en duelo infantil, cuidados paliativos y procesos de pérdida. Es escritora y conferencista con presencia en distintos espacios académicos. Gracias, Margarita. Al contrario, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les agradezco a ambas que estén aquí para este cierre de año porque su mirada aporta claridad, sentido y realidad. Y eso que tanta falta hace ahora. Y pues vamos entrando al tema y yo quisiera iniciar con algo muy importante. Para cerrar un ciclo, antes de agradecer, necesitamos mirarlo con honestidad, sin exigencia, desde una mirada clara y de lo vivido tal como fue. Vamos contigo, Susana. Desde tu experiencia en psicología positiva y mindfulness, cuéntanos cómo podemos mirar nuestro año sin caer en esa autocrítica tan dura que a veces opaca incluso los pequeños avances y cómo distinguir entre agradecer lo vivido y forzarnos a ver solo lo bonito, porque el calendario está terminando. Claro que sí, Mercedes. Bueno, antes de dar respuesta a tu pregunta, decir que es un placer estar con ustedes dos, es sumar a lo que cada una hace desde su área de expertise. Y yo quisiera iniciar con una bellísima historia y recordando un poco a los antiguos griegos, ¿no? Que eran hombres tan sabios. Así es que quisiera iniciar platicándoles que, bueno, en la antigua Grecia hay una ciudad en Delfos. Delfos se encuentra perdido en las montañas, es un lugar mágico verdaderamente en la Grecia continental. Y en este lugar de Delfos se construyó el templo de Apolo. Ahí está, un templo hermosísimo, pequeño, pero con una vista maravillosa. Y en este templo vivía una pitonisa, una mujer que era virgen y que estaba dedicada de alguna manera a hablar con los dioses, que a través de un proceso de trance podía ayudar a generar respuestas a preguntas
que los políticos, los guerreros de ese momento, pues estaban inciertos de lo que tenían que hacer. Por eso era visitada por personas muy importantes de esa época que acudían a hacerle todo tipo de preguntas, ¿no? Para guiarlos en su toma de decisiones, para saber si procedían o no sobre este tipo de cosas. Pero al entrar del templo de Apolo había, y hay todavía quienes todavía pueden ir a ver los restos de este templo, hay una frase inscrita que dice en griego Gnotu seautun. Y esa frase dice, conócete a ti mismo. La intención de poner esa frase en ese templo antes de entrar al oráculo con la pitonisa era enfatizar para los griegos la importancia de la honestidad absoluta con respecto a la identidad personal. Fíjense qué hermoso. Y el requisito sencillo y simple que se le pedía a las personas que querían encontrar respuestas era entrar, para poder entrar al oráculo y poder consultarla, era que el viajero, antes de entrar y pararse ante esa frase, tenía que hacer una introspección para poderse conocer a sí mismo y saber quién era. Y sólo así, a partir de esa honestidad y de esa introspección, podía ingresar al oráculo para solicitar respuestas. Así es que, recordando esto que es una historia maravillosa de los griegos, pues creo que podríamos hoy volver a recordar esto y sigue estando vigente. Qué importante conocerse a nosotros mismos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos como un punto de salida y de arranque para poder integrar lo que a lo mejor dentro de un año hemos hecho. Así es que, bueno, ahí les dejo esa pequeña historia, ¿no? Que es muy hermosa. Y dando respuesta un poco a esto que tú me estás pidiendo, bueno, yo creo que tenemos que recordar que hay dos elementos importantes, ¿no? La parte del ser positivo y de efectivamente generar estrategias que me permitan encontrar lo bueno aún en situaciones muy complicadas, pero o caer del otro lado, ¿no? Y nosotros le llamamos en psicología positiva el síndrome de Poliana. El síndrome de Poliana es ver todo de forma positiva, ¿no? Pero de una forma muy extrema. Tender a permanecer obstinadamente optimistas, ignorando a veces los aspectos reales de lo que nos sucede y de las cosas negativas que están ahí ante las situaciones. Así es que yo creo que para cerrar el año, yo podría empezar con estos dos puntos. Uno, siempre hay oportunidad de conócete a ti mismo. Y dos, no caigas en este síndrome de Poliana, sino desde una mirada realista, objetiva y consciente, pues plantea lo que este año te ha dejado, pero sin dejar de ver la parte positiva. Y a lo mejor desde ahí podemos empezar a generar algunas acciones de gratitud. Muchas gracias, Susana. Fíjate qué importante esto que dices, poder hacer ese balance, pero desde un equilibrio, ni una mirada tan exigente, que eso nos va a impedir ver lo que sí fue posible, y tampoco el otro extremo, ¿no? Para poder tener esa claridad, bueno, ¿qué es lo que sí construí, incluso en medio de lo difícil? Y ahora quiero ver este mismo tema desde otra perspectiva, porque además de la autocrítica, también cargamos con expectativas no cumplidas, pérdidas que quizá no nombramos y emociones que se quedan ahí guardaditas. Todo esto entra en esto que mencionabas del autoconocimiento, ¿no? Tener esa honestidad de desnudar nuestra alma. Magos, desde tu experiencia en tanatología, ¿cómo distinguimos lo que realmente perdimos de aquello que simplemente imaginamos o esperábamos? ¿Y por qué duele tanto cuando el cierre del año
de año nos encuentra con pendientes emocionales o duelos no procesados? Sí, fíjate que esta pregunta me encanta porque el hecho, primero creo que tendríamos que partir de qué es pérdida, ¿no? Desde la tanatología nos referimos a pérdidas cuando poseíamos algo, teníamos algo, ya sea una persona, objetos, a lo mejor también oportunidades o situaciones, ¿no? Pero dejamos de tenerlas y ya no son recuperables. Cuando ya no se puede recuperar, entonces realmente es una pérdida. Cuando deja de ser, deja de estar, deja de existir, ¿no? A lo mejor, bueno, cuando es la muerte, pues es muy claro, la persona deja de existir y perdemos ese ser querido. Pero a lo mejor, por ejemplo, perdemos una oportunidad, ¿no? Y estamos como con la expectativa y con el deseo de que vuelva a ocurrir una oportunidad o recuperar la misma. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave de que si es una pérdida? Aquello que ya es imposible que vuelva, que volvamos a recuperar. Es como la muerte, es irreversible, ¿ok? Entonces, cuando hay una pérdida, ya no hay posibilidad de que lo vuelvas a tener. A lo mejor puedes tener otra cosa. Por eso es tan importante justamente esto que hablas de los cierres de ciclo, porque el hecho de aceptar, como dice Borden, ¿no? La realidad de la pérdida es el primer paso que nos va a ayudar a iniciar este proceso de duelo. Trabajar esta pérdida nos va a ayudar mucho justamente a llegar a la tranquilidad, a la aceptación, al reacomodo de aquello que tuve, pero que hoy ya no tengo. Muchas veces, pues perdemos cosas que son de alto valor e importancia para nosotros, ¿no? Acabo de estar esta semana en Huauchinango, Puebla. Fui a trabajar, no sé si recuerdan que la tormenta Henry hace como un mes más o menos hizo grandes, pues destrozos enormes materiales y hubo pérdidas de vida. Y entre todos esos casos había el caso de una mamita con la que pude trabajar que no han encontrado aún la evidencia de que su hijo está muerto, no han encontrado su cuerpo. Es un pequeño, como de 6 7 años, y entonces obviamente es lo que nosotros también hablamos como pérdidas, pues, ambiguas, ¿no? Ya no está, pero para mí sigue estando porque no tengo la evidencia de que realmente lo he perdido. Entonces, esto es un punto fundamental, como ubicar qué sí es una pérdida y qué es algo que se me puede haber extraviado y lo puedo recuperar. Ujú. Y de ahí, pues ya vamos a ir formando este proceso de duelo que me va a llevar a la aceptación, a la tranquilidad. Cuando aceptamos, vamos recuperando eh, esta parte de la paz, vamos recuperando esta parte del nuevo, de la construcción de un sentido de vida diferente, ¿no? De esta reconstrucción interna. Por eso es tan importante hacer los cierres, ¿no? Y bueno, ahorita estamos en un ciclo del calendario en el que se nos vamos acercándonos a un cierre de año, pero también podemos hacer estos cierres justo cuando cada vez que terminamos un mes y no dejarlo hasta el fin de año, porque entonces sí vamos acumulando, puede ser, ¿no? Y también al fin del día podemos hacer una reflexión, una meditación, por eso nos ha gustado mucho, Susana y a mí, unir esta parte de la psicología positiva y el mindfulness con los procesos de pérdidas y duelos, porque estas herramientas de la psicología positiva y el mindfulness nos ayudan mucho, de verdad son herramientas muy, muy funcionales para ir haciendo este tipo de cierres. Es el ir reconociendo, haciendo este análisis, esta reflexión desde la honestidad y desde la gratitud para poder iniciar, si tengo una pérdida importante, pues iniciar este proceso para resolver este duelo y poder retomar la vida con mayor sentido, con mayor valor, con mayor conciencia. Sí, gracias, vamos. Mirar el año con honestidad es el primer acto de aceptación, ¿verdad? Las dos
concuerdan y no lo comparten. Cuando podemos ver lo que pasó sin juicio, entonces sí se abre el espacio para agradecer sin negar el dolor. La gratitud es un tema muy presente en estas fechas, pero también muy mal entendido. No es como una pose, no es una obligación, no es decir, todo estuvo bien, sino la gratitud auténtica convive con la tristeza, con el cansancio, con lo no resuelto. Es simplemente reconocer lo que sí nos sostuvo, lo que sí nos ayudó y seguir. Susana, desde tu enfoque, ¿cómo se practica una gratitud que sea verdadera y no evasiva? Y también, ¿qué papel juega la presencia plena para identificar esos pequeños momentos de luz que a veces se nos pasan? ¿Y qué le podemos decir a alguien que siente que este año no tiene nada que agradecer? Yo creo que hay que empezar primero a definir y a diferenciar qué es evasión y qué es gratitud, ¿no? Porque creo que son dos conceptos total y absolutamente diferentes. El concepto de evasión definitivamente es un concepto muy alojado en la parte mental y emocional, que lo que hacemos es evitar pensamientos, ¿no? O sentimientos o emociones dolorosas, pero es una forma de afrontamiento, de defensa que podemos tener los seres humanos. Mientras que la gratitud, pues vista desde la psicología positiva, pues es una fortaleza de carácter que nos permite valorar lo bueno que tenemos aún en las circunstancias más difíciles, enfocarnos en lo positivo en lugar de estar enfocados en lo negativo. Y por eso es que son tan diferentes, mientras que desde la evasión huimos, ¿no? Como una forma de protección, pues la gratitud nos acerca a ser mucho más conscientes de la realidad, pero cambiando esta mirada hacia la parte positiva. Y la gratitud tiene bondades increíbles. Nos promueve el bienestar, ayuda a sentirnos mejor, es de las fortalezas que más impacto tiene y más fuerza tiene para lograr la felicidad. Y nos ayuda a encontrar el equilibrio ante situaciones muy, muy dolorosas. Y obviamente también nos ayuda a reducir el estrés. Entonces, una de las cosas que yo más hago cuando trabajo con personas que están pasando situaciones muy difíciles, para poderlas sacar de ese lugar oscuro en donde a veces uno se siente cuando está ahí, es tratar de abrir como una pequeña ventanita para ver algo bueno. Y cuando empiezas a abrir una pequeña ventana y ves algo bueno a través de ejercer la gratitud, es como empezar a dejar entrar un poco de luz en esa oscuridad. Y la gratitud nos fortalece y nos fortalece mucho porque tiene 5 puntos importantes que hoy desde el estudio que se ha hecho y las investigaciones en psicología positiva están más que claros. Y que quisiera compartir para que todas aquellas personas que estén pasando por estos lugares oscuros, pues tratar de serlos muchos más conscientes de por qué es importante empezar a agradecer, aunque sean pequeñas cosas. Punto número 1. La gratitud nos ayuda a cambiar la perspectiva y entonces redirijo mi atención de lo negativo hacia lo positivo. Entonces, en lugar de centrarnos en lo que no tengo, en lo que me falta, en los dolores, enfoco entonces mi atención en lo que sí tengo, en lo que he aprendido, en lo que hoy se me da. Entonces, 1, nos ayuda a cambiar la perspectiva. 2, la gratitud fomenta tremendamente la capacidad de resiliencia, porque al empezar a reconocer las cosas buenas, incluso en momentos de tremenda adversidad, nos ayuda a combatir la tristeza, la preocupación, la desesperanza y nos ayuda a sembrar una pequeña semilla de plenitud y de satisfacción. Entonces, no nada más nos ayuda a cambiar la mirada, sino nos ayuda a generar otro tipo de emocionalidad fomentando la resiliencia. Número 3.
nos mejora tremendamente el bienestar físico y mental, porque está probado científicamente que ayuda a disminuir la hormona del estrés, el cortisol. En el momento en que empezamos a sentirnos felices, pues esta hormona empieza a descender y obviamente también nos ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico. Claro, nos sentimos mejor, nos sentimos menos estresados, nos sentimos con un poquito más de emociones positivas y el cuerpo reacciona. 4. Nos ayuda a fortalecer nuestras conexiones sociales, ya que de alguna manera cuando yo agradezco me permito sentirme apreciado, valorado, y no nada más yo, apreciar y valorar a las personas que tengo a mi alrededor y que de alguna manera me están acompañando hoy en este recorrido y en este camino que estoy viviendo. Y por último, número 5, nos conecta con un sentido más profundo, con el sentido de propósito, de vida y de trascendencia, del poder reencontrar nuevamente el por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago y hacia dónde voy. Así es que fíjate todo lo que podemos encontrar si empezamos a ejercer un poquito de acciones de gratitud, aún en entornos de alta adversidad, mi querida Mercedes. Yo me quedo con esta idea. La gratitud no borra el dolor, pero lo acompaña. Y cuando estamos viviendo algo difícil, a veces encontrar una sola cosa que agradecer ya es mucho. Magos, tú acompañas a personas en momentos muy duros, donde agradecer puede sentirse imposible, ¿no? Con cuidados paliativos. ¿Cómo se agradece en un año marcado por pérdidas? ¿Y cómo conviven la gratitud y la tristeza cuando estamos cerrando un ciclo? Ay, bueno, creo que esta parte de cómo agradecer un año donde hubo pérdidas significativas, porque siempre durante toda la vida vamos conviviendo con pérdidas y ganancias, pero pérdidas significativas yo siempre comparto que por adversa que sea la situación, si trabajamos esa pérdida, identificamos también oportunidades de crecimiento, identificamos también eh, situaciones en las que pues me llegan regalos por esa adversidad, ¿no? Entonces, yo creo que la pérdida a veces, justamente porque duele, la pérdida a veces la encasillamos como lo peor, cuando una pérdida también me genera nuevas oportunidades. Entonces, por mucha adversidad que haya, siempre viene acompañada de cosas positivas. Es por eso que hablamos pues de nuestras fortalezas de carácter y de cómo encontrar lo positivo en la adversidad. Entonces, ahora la otra pregunta, ¿cómo conviven la tristeza y la gratitud? ¿No? Pues la tristeza aparece porque algo que terminó, porque hubo una pérdida. ¿No? Esta ausencia, esta nostalgia, el vacío que nos deja eso que ya no tenemos, y es la emoción que nos abre a contactar esto perdido, ¿no? Hay una teoría de Barbara Stroop que habla del proceso dual del duelo, en donde dice que por un lado nos vamos a estar enfocando en lo perdido y es un movimiento oscilatorio o pendular, y del otro lado nos vamos a enfocar en la reconstrucción. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta pregunta que tú me haces, pues va muy de la mano con esta teoría de Barbara Stroop, porque la tristeza nos enfoca en lo que ya perdimos, esa emoción que nos lleva a reflexionar, a valorar, a analizar, ¿no? Que ya no está y pues bueno, nos ayuda también a reconocer el valor de lo que vivimos, de eso vivido que ya hoy no se puede vivir de la misma manera. Y la gratitud, pues nos lleva hacia la restauración, hasta este querer retomar la vida con esta experiencia que me fortalece, con esta experiencia que me va a dar una oportunidad de vivir de manera diferente el resto de mi vida, ¿no?
Y bueno, surge porque la gratitud, porque a pesar de lo perdido, pues hubo experiencias significativas, positivas, hubo cosas gratas, ¿no? En el momento de duelo, sabemos, lo hemos platicado en otros programas, pues puede haber muchas emociones, enojo, frustración, impotencia, culpa, pero también hubo cosas buenas, cosas bonitas, por eso nos duele. Si no hubiera sido significativo, pues no tendríamos esta tristeza. Entonces, obvio que van de la mano, ¿no? Y se integran, pues porque al sentir tristeza, este, no significa que tengo que ser ingrato. O sentir gratitud, como tú decías, pues tampoco me va a eliminar la tristeza. En los procesos de duelo podemos vivir diferentes emociones simultáneas o en muy corto tiempo. Entonces, pueden estar presentes al mismo tiempo tanto la tristeza como la gratitud, ¿no? Y son como dos voces que van a estar dialogando dentro de nosotros. Y la tristeza nos recuerda pues justamente esto, lo vivido, y la gratitud nos impulsa, nos motiva también hacia lo que venga, ¿no? Entonces creo yo que justamente estas dos emociones, tristeza y gratitud, pues tienen que ir de la mano, tienen que ir de la mano para poder encontrar ese equilibrio y poder trabajar y resolver el duelo de mejor manera. Qué bonito. Es como un vals, que Exacto. todo está dentro de una melodía que es fluir con la vida y hay tonos altos, tonos bajos, pero vas fluyendo, vas acoplándote a ese ritmo y eso es lo que ayuda. La gratitud es una forma de reconocer lo valioso sin ocultar lo que duele y justamente eso es lo que nos va a preparar para soltar y cerrar el año sin exigencia y aunque parece sencillo, no lo es, porque ya soltar se oye como palabras mayores que escuchamos mucho en diciembre, pero soltar no es olvidar, no es fingir, no es dejar de sentir. Soltar es dejar de pelear con lo inevitable, con lo que ya no depende de nosotros, como esas pérdidas, lo que ya no fue o lo que no se pudo. Y eso requiere tiempo, claridad y mucha honestidad emocional. Susana, desde el mindfulness, ¿cómo acompañamos esos pensamientos que regresan una y otra vez y nos están bombardeando? ¿Y cómo diferenciamos entre soltar y evadir, que ya mencionaste un poquito lo que era la evasión, y qué prácticas breves pueden ayudarnos a aflojar la intensidad sin presionarnos? Bueno, pues desde el mindfulness hay una posibilidad enorme que nos brinda esta técnica para poder efectivamente empezar a reconocer cómo son la calidad de nuestros pensamientos y empezar a soltar. Entonces, pues yo quisiera compartir como 5 pasos, ¿no?, que podríamos hacer para trabajar desde la parte del mindfulness. Lo primero es intentar reconocer y ser conscientes de nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? ¿Pensamientos que generan aún más sufrimiento? ¿Pensamientos de victimez? ¿Pensamientos de enojo? ¿Pensamientos de incertidumbre? Que bueno, es como una montaña rusa, ¿no?, de pensamientos que nos bombardea cuando estamos ante una situación de adversidad. Entonces, número 1, por favor, sé consciente, observa tus pensamientos, pero no te ancles a él. Trata de conectarlos como desde un lugar mucho más amable. Segundo, un pensamiento siempre comento yo cuando trabajo con las personas, les digo, imagínate que es como una nube en el cielo, ¿no?, que se mueve rápidamente y puede cambiar de forma. Y así como llega, se puede ir. Entonces, no te ancles a ese pensamiento y déjalo pasar como si fuera una nube en el cielo. Visualízalo, identifícalo, reconócelo, pero déjalo pasar. Tercero, empieza entonces a poner tu atención y enfocar tu atención en algo diferente que no sea el pensamiento. Porque si yo pongo toda mi atención en el pensamiento, me estoy anclando a él y lo estoy haciendo más poderoso y será más difícil que se pueda ir, ¿no?
Es como si yo tratara de pescar una nube y ahí me detuviera, ¿no? Y quisiera que se quedara todo el tiempo. Entonces, una de las estrategias es pon tu atención en la respiración. Empieza a anclar el aquí y el ahora en algo tan sencillo como tu respiración. ¿Para qué? Para que esa respiración te traiga al momento presente y de alguna manera liberes el poderte anclar ese pensamiento y lo dejes ir. Entonces simplemente empieza a poner tu atención en el inhalar y en el exhalar. Y desde ahí pues tenemos muchos tipos y estrategias de respiración. Pero simplemente con anclarte a tu respiración normal, la que todos hacemos, ¿no? Y a lo mejor poner una mano, en sentir cómo inhalas y otra cómo exhalas y ser consciente de la trayectoria que va siguiendo ese aire que ingresa y que sale de tu cuerpo, es una buena posibilidad. Número 4, practica el músculo de la atención. Porque la atención es un músculo que hoy se tiene que entrenar. Y yo creo que es una de las cosas que hoy más trabajo nos están costando, porque de alguna manera esta atención la tenemos partida en mil cosas, ¿no? En el celular, en el auto, en el trabajo, en la familia, en mil situaciones que a veces se desgasta y que no ejercitamos de manera apropiada. Entonces, trata de trabajar y de ejercitar este músculo de atención para que cada vez se vuelva más fácil que tú puedas manejarlo y controlarlo. Y número 5, pues obviamente trabaja con la autocompasión. ¿Y esto qué significa? Reconoce que estás viviendo un momento de pérdida, un momento de adversidad y sé amable contigo. Sé paciente contigo. Trátate con amor. Y entiende que a lo mejor no te puedes autoexigir el seguir trabajando como trabajas, el seguir haciendo las cosas que normalmente haces, porque a lo mejor no tienes la energía, no tienes la motivación, porque a lo mejor el cuerpo se siente mal. Y entonces volteate a ver un poquito a ti y di, bueno, reconozco que hoy estoy pasando un momento difícil, no puedo ser la que siempre soy en un momento de 100% de energía y hoy me tengo que tratar con amor. Y tratarse con amor no significa que caigamos en la victimez o en la autocrítica, sino que verdaderamente te trates como si fueras tu mejor amigo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo lo acompañarías? ¿Cómo lo abrazarías para pasar ese momento de pérdida? Entonces, bueno, creo que estas estrategias pueden ayudar muchísimo a esta parte. Y a mí me gustaría cerrar con una frase muy hermosa de Lao Tzu que dice, cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Qué hermosa. Qué importante recordar que soltar es un proceso interno y que requiere de mucha paciencia, mucha empatía, mucha autocompasión para poder tratarnos bien y poder avanzar. Magos, tú que trabajas con cierres y despedidas, ¿qué es lo que más trabajo da soltar cuando un año termina? ¿Y cómo acompañar sin apresurar? ¿Y qué papel juega la culpa? Porque pues no nos escapamos, ¿verdad? En esos procesos que se asome la señora culpa. Sí, ¿qué es lo que más nos cuesta soltar al final del año de manera general? Pues yo creo que una de las cosas que más trabajo le dan a las personas soltar son estas expectativas no cumplidas, ¿no? Siempre cuando iniciamos un año tenemos como esta costumbre de decir, mis expectativas de logros en este año son tal, tal y tal punto. A veces se pueden lograr y cerrar un año pues desde este sentido exitoso, porque cumplí, pero hay veces que no es posible. Y estas expectativas no cumplidas, planes, metas, pues lo que nos hacen es que terminemos como con frustración, con sentido de fracaso, ¿no? Otra situación que también cuesta soltar, pues son las relaciones, si hubo una relación que terminó, ¿no? Que cambió, que dejó de ser, ¿no? Simplemente, pues deja nostalgia y deja dolor. Otra situación, pues son también los errores, ¿no?
errores o culpas, como bien mencionabas ahorita, que no podemos dejar de un lado la culpa, por decisiones que no salieron como esperábamos y que pasaban, y también esta parte de la culpa que va muy relacionado con lo que hice de manera errónea o con lo que no hice bien o con lo que dejé de hacer, ¿no? Estas culpas de omisión, porque no hice, porque no intenté, porque no dije, porque no estuve. Entonces, estos errores o culpas, pues también nos están generando un pesar, ¿no? Interno. Otra cosa que también nos cuesta soltar, pues son las rutinas, ¿no? A veces cuando hay un cambio brusco de rutinas, ¿no? Pues sí, te cuesta, ¿no? Ahorita en este momento yo estoy viajando mucho y ya no puedes levantarte a hacer el ejercicio como lo hacías, ya no tengo la oportunidad de desayunar o de alimentarme como acostumbro a hacerlo en casa. Entonces, estas cosas también nos cuestan mucho trabajo porque ya iba avanzando en determinada hábitos y estos retrocesos son los que nos cuestan también cuando hacemos nuestro balance a fin de año, ¿no? Y bueno, obviamente, pues nos cuesta soltar estos momentos felices. Fíjate que en el libro de Aquí y Ahora, incluso en el Adiós, hablamos de esto, de la impermanencia. No todo es permanente, ni los momentos adversos ni los momentos plenos o agradables, felices. Entonces, esta parte de comprender que todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo y por eso es tan importante el aquí y ahora para disfrutar lo bueno que me está pasando y para aprender de esa adversidad que yo tenga que estar afrontando. Eso es lo más importante para poder realmente sentirnos satisfechos en el cierre de año. Ujú. ¿Y por qué es difícil? Pues porque soltar implica aceptar. Y recordemos que la aceptación es el cierre del proceso. O sea, estamos viviendo un proceso para llegar a la aceptación. Cuando aceptamos, nos liberamos. Mientras no aceptamos la pérdida, de hecho, fíjate, hay una definición de sufrimiento muy simple que yo aprendí en la universidad, y nos decían, ¿qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento no es otra cosa que la no aceptación de aquello que me está aconteciendo, que no pedí, que no imaginé, que no deseo, pero que estoy viviendo. Y mientras yo no lo acepte, voy a estar sufriendo. Cuando lo acepto, empiezo a liberarme y a crecer, ¿no? A florecer nuevamente. La culpa, Sí, y la la culpa. culpa, pues podríamos decir que la culpa, ¿cómo la resolvemos? Con la aceptación, ¿no? Hay culpa real y culpa irreal. Somos muy dados a estarnos como lacerando porque no hice, no dije, etcétera, lo que acabo de mencionar. Pero cuando aceptamos que la culpa en la mayoría de las veces está gobernada por nuestros pensamientos negativos, que realmente no hubo una intención de dolo, de dañar a alguien, podemos empezar este proceso de aceptación de las circunstancias, de aceptación de lo vivido. Y ahí así es como se puede resolver la culpa. Sí, das una definición del sufrimiento muy práctica, ¿no? El sufrimiento se crea cuando no aceptas lo que ya perdiste o lo que está sucediendo y soltar nos devuelve un pedazo de libertad interna. Y cuando ese espacio se abre, surge algo muy importante. ¿Qué queremos renovar? Si no abrimos ese espacio, pues ¿cómo va a venir algo nuevo? Si no soltamos, ¿cómo hago espacio? Y renovar no significa reinventarnos por completo, ¿no? No es que el 1 de enero mágicamente seamos otra persona. Renovar es hacer espacio para lo que sí queremos vivir, para intenciones realistas y para pasos pequeños que podamos sostener. Susana, cuando planteamos intenciones que sean sostenibles sin caer en esa presión del nuevo yo, ¿qué fortalezas conviene revisar antes de empezar un nuevo ciclo? Bueno, regresando al inicio de esta charla, Mercedes, yo creo que lo más importante es primero empezar en esto,
en Conócete a ti mismo, ¿no? Pensemos, a mí me gustaría imaginar que este nuevo año fuera la entrada a este templo de Apolo en Delfos, y donde para pasar a través de él tuvieras que pararte ahí y leer simplemente esta frase de conócete a ti mismo. Entonces yo creo que lo primero tiene que partir en este sentido de conciencia y de conocimiento. Segundo, yo creo que definitivamente lo que hoy el mundo nos está requiriendo de manera inminente es desarrollar plenamente lo que es la fortaleza de valentía. Hoy el mundo no es el mundo que conocimos nosotras, no es el mundo que hubiéramos querido tener para estos años y para estos momentos, pero es el mundo que tenemos. Entonces, el trabajar en nuestra fortaleza de valentía, que no significa que no tengas miedo, que no significa que no reconozcas dolor, significa que aún a pesar del miedo, del dolor o de la incertidumbre que puedas sentir, puedas seguir adelante. Decir, conectar con mis emociones, estar muy consciente de ellas y sin embargo ir hacia adelante. Otra fortaleza importante que debemos de tener es esperanza, pero no concebida desde la esperanza es me quedo aquí y espero que todo se mejore de manera mágica, ¿no? Sino la esperanza es saber que lo que hoy estoy viviendo va a pasar, que lo que hoy el mundo está transitando va a pasar, no se va a quedar por siempre, y que podemos entonces tener la esperanza de un futuro mejor. Y a partir de eso, pues, ¿qué haría yo para poder trabajar con esta parte de esperanza, que es importante? Tercera, sería definitivamente lo que tiene que ver con la parte de mi autorregulación emocional. Estar conscientes de que seguramente en ese nuevo año que vamos a iniciar vamos a tener que experimentar muchas situaciones y problemas y que va a requerir de que yo haga un trabajo de autorregulación todo el tiempo. Trabajar con mis emociones, aprender a identificarlas y manejarlas, pues me va a permitir transitar en este año. Cuarto, hemos hablado también de esta posibilidad de capacidad de resiliencia, que nos lleva a tratarnos con autocompasión, pero que también envuelve la parte del amor, ¿no? Del amor hacia mí y hacia los demás. Y quinto, y no menos importante, yo diría que trabajar con mi vitalidad. Y la vitalidad tiene que ver con la calidad y la cantidad de energía que tengo. Entonces, ser conscientes que la energía se puede terminar. Yo les digo siempre que piensen que es como si fuera la gasolina interna. ¿Qué tanto te hace falta trabajar con tu energía, generar actividades que te permitan estar conectándote para subir tu energía, como lo hacemos con el celular, ¿no? Vemos que va terminando la energía y vamos y lo conectamos rápido para que no se acabe el celular. Pues lo mismo deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Estarnos conectando a actividades, situaciones que nos puedan recargar la energía para mantenernos en una energía promedio, pues mínimo de un 70, ¿no? por ciento todo el tiempo y poder enfrentar este año. Así es que, pues desde ahí creo que son algunas de las fortalezas, porque podría seguir hablando de muchas más, de las que podríamos hablar y recomendar para trabajar en este año. Esta analogía que pones del templo de Delfos me encanta porque al hacer ese autoconocimiento es darnos cuenta que no empezamos desde cero, empezamos desde la experiencia de vida, desde lo aprendido, desde lo que somos. Y eso ya nos da un cimiento. No estamos perdidos, ahí estamos a nosotros mismos y es muy, muy importante hacer esa introspección. Magos, cuando alguien viene saliendo de un duelo, renovar puede sentirse muy lejano. ¿Qué significa renovar desde ahí, desde la tanatología, desde esas pérdidas tan fuertes que atendemos? ¿Por qué es válido no tener claridad todavía cuando estás en ese dolor? Y fíjate que justo el duelo es consecuencia natural de la pérdida, ¿no? O sea,
Y este duelo, pues, no es otra cosa más que el dolor que me produce esto perdido, esto que ya he dejado de tener. Y es un proceso, como lo hemos estado hablando, es un proceso. Entonces, muchas veces queremos que este proceso sea corto, ¿no? O, o preferimos evadirlo porque le tenemos miedo a toda esta emocionalidad, le tenemos miedo a sentir el dolor, le tenemos miedo a la tristeza, le tenemos miedo pues a la nostalgia, le tenemos miedo también al enojo. ¿No? Pero sobre todo, la verdad es que la mayoría de las personas lo que no quieren es sentirse tristes, apagados, cuando eso tiene una función fundamental en el proceso de duelo, porque la tristeza nos baja, esta energía nos baja, que platicaba Susi, y que nos hace poder analizar, reflexionar, identificar todo lo positivo de lo vivido y de lo que hoy también me genera este cambio en mi vida, esta pérdida, porque las pérdidas pues siempre surgen de una crisis o de un cambio brusco. Entonces, esta parte pues hace que sea, o sea, entendamos que es un proceso y que no lo podemos resolver de un momento a otro. ¿En qué momento podemos hablar de esta restauración, dar un nuevo sentido a la vida? Pues desde, como decíamos hace un momento, desde el momento en el que llegamos en este proceso emocional, posterior a la pérdida, a la aceptación. Cuando aceptamos nuestra realidad, cuando tenemos ya la capacidad pues de esta identificar cómo es realmente con honestidad, como hablábamos desde el principio, mi aquí y mi ahora, cómo es mi realidad hoy, con lo que tengo y con lo que he dejado de tener. Porque cuando tenemos un duelo por una pérdida que impacta fuerte o profundamente mi vida y mi ser, pues sentimos que algo se nos rompe y que toda mi vida dependía de eso que acabo de perder. ¿No? Pero esa es solo una perspectiva sesgada porque realmente tenemos muchas otras cosas más, empezando porque continuamos teniendo vida. Entonces, esta parte de entender que es un proceso, pues nos puede ayudar a que no vamos a lo mejor no voy a terminar el día 31 de diciembre con un duelo concluido, pero estoy en el proceso, avanzando en el proceso. Y no por eso voy a tener un mal inicio de año. Mal inicio de año cuando ni siquiera lo identifico y no lo afronto, porque entonces lo voy a seguir arrastrando. Pero esta parte de poder aceptar lo que hoy tengo, bien lo mencionaba ahorita Susi en lo que nos acaba de comentar, ¿no? Y también esto de que no es para siempre, no es para siempre, pero va a tardar menos en cuanta más atención le ponga yo a este proceso y lo trabaje emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, espiritualmente, para poder resolverlo en el mayor tiempo posible. Y como bien decías, Meche, el resolver este proceso de duelo no significa que estamos olvidando a la persona, ¿no? Hablando sobre todo de esta pérdida que es la más importante, la de la muerte de un ser querido, no significa que le estamos olvidando o la estamos borrando de la historia, eso no podemos hacer. Pero sí es darle un significado diferente, ¿no? Lo que ya dejó en mí, ya lo dejó y nadie lo puede borrar. Ya es parte de mí. Y de ahí partir, ¿no? De ahí partir justo para este cierre en donde no lo estoy haciendo a un lado, lo voy a honrar de manera diferente, voy a honrar eso que me sumó, eso que me ayudó a crecer y que hoy tengo esta como responsabilidad. Decía Susi, hay que ejercitar nuestras fortalezas y necesitamos ejercitarlas para seguir también honrando a aquellos que se nos adelantan y que esperan lo mejor de nosotros y para nosotros. Y esta reconstrucción o renovación después de pérdidas tan grandes, yo insisto, requiere mucha empatía hacia nosotros mismos,
porque esa renovación en un duelo, una renovación auténtica, va a nacer de decisiones pequeñitas, de decisiones internas. Es un día a la vez, es un paso a la vez, y todo eso se nos va abriendo el camino, nos vamos renovando de esa manera. No es posible ver la renovación de un día a otro, ni tampoco porque cierra el año. Creo que cuando somos muy conscientes de esa transformación es cuando llegamos al final de este camino que se llama proceso de duelo y podemos voltear a ver quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y eso aplica creo que también para el cierre de año, aunque no estén pasando duelos o si los estén pasando, el poder voltear a ver ese camino completo, con sus hoyos y con sus autopistas. Y justo hablando de procesos que se viven desde dentro, quiero aprovechar para dar paso a un proyecto que ustedes trabajaron con mucha profundidad y mucha presencia. Tu libro, que es un proyecto que además conecta muy bien con todo lo que hemos hablado hoy, este, pues tiene mucho contenido. A mí me gustaría, que hablaran un poquito de su libro Aquí y Ahora, incluso en el adiós, tan ligado a este cierre. Un libro que acompaña momentos de cierre, de cambio, de despedida y que sin duda puede ser una guía para quienes hoy están tratando de entender su propio final de año. Platíquenme, ¿qué las llevó a escribirlo? ¿Qué aporta? ¿Y dónde pueden encontrarlo, nuestra audiencia? Pues bueno, yo creo que el objetivo que tuvimos Margarita y yo para poder unir nuestras diferentes miradas, que además fue un proyecto que hemos disfrutado enormemente, Mercedes, fue poder tener un material para poder seguir ayudando a tantas personas que a lo mejor hoy no tienen la posibilidad de pagar una terapia, de pagar una sesión de tanatología, pero que requieren trabajarse y ayudarse para salir adelante de las pérdidas que se están viviendo. Así es que desde ese objetivo de seguir colaborando y aportando nuestras áreas de expertise, Margarita en toda su expertise en la parte de tanatología y cuidados paliativos y todo lo maravilloso que ella hace, y yo desde la parte de mindfulness, psicología positiva, pues hemos integrado un libro muy bien fundamentado teóricamente, que aporta conceptos importantes de ambas áreas, pero que quisimos que a pesar del concepto y de la teoría, fuera un libro que fuera escrito desde la piel, desde las emociones, que conectara con las emociones del lector, y creo que lo hemos logrado. Así es que pues estamos muy felices y te agradecemos enormemente esta invitación pues para mencionar de este material. Margarita, no sé si quieres comentar tú algo. Claro, claro. Sí, fíjate, Meche, que este libro pues ha sido mágico, la verdad, porque hemos tenido pues un desarrollo de atrás, ¿no? Desde atrás de las páginas, un desarrollo muy bonito del proyecto. Yo tenía mucha inquietud por escribir un libro de tanatología, pero con un enfoque diferente, ¿no? Bueno, termino la maestría, conozco a Susana y empezamos a tener conversaciones bien interesantes sobre el tema y entonces, pues bueno, surge esta idea de que escribiéramos este libro con el plus o con la diferencia, porque hay varios libros de tanatología en las librerías, pero con esta parte de enriquecerlo con las herramientas del mindfulness y de la psicología positiva, ¿no? Y bueno, ahorita lo vimos en la charla, la verdad es que se fluye muy bien en este tema. Tuvimos esta experiencia maravillosa de poder también fluir. Yo creo que si alguien lee el libro no sabe quién escribió cuál capítulo, tenemos pues sí, hay una complementación y complicidad enorme en este libro y creo que, como bien decía Susi, algo importante es que lo escribimos desde el corazón, ¿no? Claro, con fundamentación bibliográfica, con sustento científico, pero, o sea, no son cosas que nosotras nos inventamos,
pero sí que estamos compartiendo desde nuestras propias experiencias, ¿no? Profesionales y personales. Entonces yo creo que eso hace maravilloso al libro porque además de todo es un libro que trae una parte práctica, es decir, cada capítulo los invitamos a hacer alguna actividad para que puedan ir avanzando en su proceso de duelo si aún se encuentran en un duelo inconcluso. Entonces, esa parte, las reflexiones, las invitaciones, las preguntas que les hacemos para ayudarlos a introducirlos a sus propias reflexiones, a ese autoconocimiento del que hablamos en este programa, creo que es fundamental. Y también hablamos de la esperanza, del optimismo, pero en equilibrio, ¿no? O sea, no irnos ni a un extremo ni al otro. Y creo que es un libro que puede ayudar a las personas a resolver los duelos. Sabemos que tenemos recursos internos para resolver nuestros propios duelos, que los duelos complicados que ahí les explicamos son los que requerirían realmente la ayuda de un profesional. Entonces, creo que es una herramienta que puede ayudar mucho, mucho a las personas y que podemos llegar a muchas más personas a través de este material. Muchas gracias. De verdad, felicidades. Me encanta verlas juntas porque a las dos las aprecio muchísimo y que hayan logrado este proyecto y estoy segura que llegará muy lejos ese libro. Gracias, Meche, gracias. Hoy recorrimos un año entero en palabras. Lo miramos, lo agradecimos, revisamos lo que pesa para soltarlo y hablamos de cómo renovarnos desde un lugar más amable. Ojalá esta conversación te acompañe en tu propio cierre de ciclo y que puedas iniciar el año con un poco más de calma, claridad y aceptación. Gracias, Susana. Gracias, magos. No, a ti, gracias a toda tu audiencia también. Y gracias a ti por escucharnos. Gracias por estar aquí y como siempre estamos caminando junto a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de su podcast Desde la Aceptación. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Centro Tanatológico Renacer. También en TikTok como @tanatólogamercedes. Si lo que escucharon hoy les gustó, les sumó o les resonó en el corazón, compártanlo. Nunca sabemos a quién puede acompañar una palabra en el momento justo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.